Hoy he visto algo sobre el tema migratorio y el tema de los indocumentados en Estados Unidos que me ha hecho hacer este video, y no es precisamente o no es originalmente el hecho de que el presidente Trump haya decidido revocar DACA, el programa de acción diferida para aquellos que entraron muy jóvenes a los Estados Unidos. Y lo que he visto es una jauría de cubanos alegrándose de esto. Hubo un momento en el que cuando vi eso me detuve a pensar y dije, ¿esto será real? ¿Ellos tendrán idea de lo que están diciendo? Después seguí leyendo redes sociales, amigos que compartían los posts, y me di cuenta de que sí, de que a ese nivel de depravación ha llegado la comunidad cubana emigrada en los Estados Unidos. Y quiero precisar algo, la comunidad cubana, nadie más, absolutamente nadie más hispano en los Estados Unidos se está alegrando de esto. Y estoy hablando con un tono un poquitico fuerte porque verdaderamente estoy bien bravo, estoy encojonado, para decirlo en buen cubano, precisamente lo que soy yo. Es miserable, es inmoral, es vomitivo que los cubanos se estén alegrando de que alrededor de 800,000 muchachos pierdan su estatus en los Estados Unidos, pierdan el sueño de convertirse en lo mismo que vinimos buscando todos nosotros, en ser personas de bien, en ser personas a las que no maten a tiro en una calle de Tegucigalpa en Honduras, o que no los cuelguen de un puente en México. Es bochornoso. ¿Y saben por qué? Porque yo creo que la incultura no justifica ser un miserable. De la misma forma en la que no saber lo que se hacía en los campos de concentración en Alemania no justifica que hubieran miles de personas o millones de alemanes que sí estuvieran sosteniendo de alguna forma lo que hacía Adolf Hitler. Nada justifica que usted no se tome el trabajo de aprender primero de qué está hablando antes de opinar de una cosa tan terrible. Hoy mismo hay muchachos llorando, hoy mismo hay jovencitos llorando, hay adolescentes, hay jóvenes de 20 y tantos años graduados en universidades extraordinarias de este país, con resultados académicos extraordinarios, porque déjenme decirle algo, esos muchachos de DACA, esos dreamers, como saben que tenían que ganarse la confianza de este país, se han tomado el trabajo de superarse increíblemente. Estamos hablando de muchachos inteligentísimos que hablan inglés mejor que todos estos cubanos que se están alegrando de que los puedan expulsar a ellos. Estamos hablando de muchachos mucho más integrados a esta sociedad que toda esta partida de imbéciles que se están riendo de ellos porque los pueden deportar, incluso porque pueden perderlo todo. Me parece verdaderamente increíble. Y quieren que les diga algo, eso nos separa de una comunidad a la que no pertenecemos. Nosotros los cubanos nos hemos ganado la categoría de apestados dentro de la comunidad hispana inmigrada a Estados Unidos. ¿Saben por qué? Precisamente porque nos creemos superiores, porque nos creemos mejores, porque decimos que los demás son indios. ¿De qué estamos hablando? ¿A alguien se les olvidó lo que son los siboneyes, los atabeyes? ¿A alguien se les olvidó de que todos nosotros tuvimos en Cuba también una legión de indios? Y que si no, verdaderamente en nuestras sangres no hay una prioridad indígena, es porque los europeos, los españoles prácticamente los aniquilaron a todos. Pero si no, fuéramos tan indios como ellos. ¿De qué estamos hablando? Hay una incultura gigantesca. Cuando usted le dice indio a un guatemalteco, a un mexicano, usted está desconociendo que esos indios, esos aztecas, esos mayas, esos incas, tenían una cultura gigantescamente adelantada, inteligentísima y con muchísimas virtudes que ojalá tuvieran hoy muchos cubanos. Y lo digo con vergüenza porque yo creo que ya alegrarse de que jóvenes puedan ser deportados de este país, jóvenes intachables. ¿Saben por qué? Porque DACA precisamente es para esos. DACA es para los que no tienen ningún récord criminal, DACA es para los que se han integrado o al ejército o a las universidades, los que entraron con menos de 16 años en este país. Señores, hay que ser muy miserable para alegrarse de que esos jovencitos los puedan deportar. Hay que ser muy bestia, hay que tener una condición humana muy, muy mala para usted alegrarse de que alguien que ya ni siquiera se acuerda de cómo era una calle, qué sé yo, en Guatemala, porque lo trajeron con 3 añitos para acá, y que siente y que ama este país, y que quiere lo mejor para este país, y que nos roba, y que nos mata, como si hacen muchos cubanos que tienen un estatus migratorio. Porque que nadie se le olvide que los cubanos somos los capitanes nacionales en este país en cientos de estafas. La inmensa mayoría de las estafas que dañan verdaderamente a este país tienen a cubanos detrás, o es que nadie se acuerda de eso.
¿O es que no se acuerdan de que el fraude del Medicare, el fraude de los seguros, todo eso tiene a los cubanos, nos tiene a nosotros, a los paisanos nuestros, como los cabecillas? A nosotros no nos deportan. ¿Saben por qué? ¡Viva Castro, eh! ¡Viva Castro! Gracias a Castro todos tenemos aquí un estatus migratorio tranquilito, de lo más bonito. Y me parece que es increíble lo que están haciendo. Yo creo que el día que los cubanos pierdan en este país todas sus prebendas migratorias, el día que no exista una ley de ajuste, el día que ya no existe una ley de pies secos o una política pies secos, pies mojados, yo creo que todo va a cambiar y vamos a ser un poquito más humildes. Pero hasta hoy verdaderamente lo que da es vergüenza. No estamos hablando de deportar a indocumentados peligrosos, no estamos hablando de deportar a pandilleros. Ningún pandillero pertenece a los Dreamers. Infórmense. Se los pido, infórmense antes de opinar algo que es verdaderamente asqueante. Ningún pandillero, ningún ladrón, ninguna de esas personas pertenece a los Dreamers. Los Dreamers entraron aquí con menos de 16 años, repito, todos están integrados en la universidad. Y me parece que es increíble que inmigrantes como todos nosotros, que salimos de un país miserable, un país donde también nos pisoteaban, un país donde tampoco teníamos oportunidades, nos alegremos de que otro pierda esas oportunidades. Yo creo que es lo último que yo podría ver y verdaderamente ya no me sorprende nada de esta comunidad de Miami. Con dolor lo digo. Absolutamente nadie más hispano en los Estados Unidos se está alegrando de esto. Y estoy hablando con un tono un poquitico fuerte porque verdaderamente estoy bien bravo, estoy encojonado, para decirlo en buen cubano, precisamente lo que soy yo. Es miserable, es inmoral, es vomitivo que los cubanos se estén alegrando de que alrededor de 800,000 muchachos pierdan su estatus en los Estados Unidos, pierdan el sueño de convertirse en lo mismo que vinimos buscando todos nosotros, en ser personas de bien, en ser personas a las que no maten a tiro en una calle de Tegucigalpa en Honduras, o que no los cuelguen de un puente en México. Es bochornoso. ¿Y saben por qué? Porque yo creo que la incultura no justifica ser un miserable. De la misma forma en la que no saber lo que se hacía en los campos de concentración en Alemania no justifica que hubieran miles de personas o millones de alemanes que sí estuvieran sosteniendo de alguna forma lo que hacía Adolf Hitler. Nada justifica que usted no se tome el trabajo de aprender primero de qué está hablando. Hoy he visto algo sobre el tema migratorio y el tema de los indocumentados en Estados Unidos que me ha hecho hacer este video, y no es precisamente o no es originalmente el hecho de que el presidente Trump haya decidido revocar DACA, el programa de acción diferida para aquellos que entraron muy jóvenes a los Estados Unidos. Y lo que he visto es una jauría de cubanos alegrándose de esto. Hubo un momento en el que cuando vi eso me detuve a pensar y dije, ¿esto será real? ¿Ellos tendrán idea de lo que están diciendo? Después seguí leyendo redes sociales, amigos que compartían los posts, y me di cuenta de que sí, de que a ese nivel de depravación ha llegado la comunidad cubana emigrada en los Estados Unidos. Y quiero precisar algo, la comunidad cubana. Nadie más, absolutamente, antes de opinar de una cosa tan terrible. Hoy mismo hay muchachos llorando, hoy mismo hay jovencitos llorando, hay adolescentes, hay jóvenes de 20 y tantos años graduados en universidades extraordinarias de este país, con resultados académicos extraordinarios, porque déjenme decirle algo, esos muchachos de DACA, esos Dreamers, como saben que tenían que ganarse la confianza de este país, se han tomado el trabajo de superarse increíblemente. Estamos hablando de muchachos inteligentísimos que hablan inglés mejor que todos estos cubanos que se están alegrando de que los puedan expulsar a ellos. Estamos hablando de muchachos mucho más integrados a esta sociedad que toda esta partida de imbéciles que se están riendo de ellos porque los pueden deportar, incluso porque pueden perderlo todo. Me parece verdaderamente increíble. Y quieren que les diga algo, eso nos separa de una comunidad a la que no pertenecemos. Nosotros los cubanos nos hemos ganado la categoría de apestados dentro de la comunidad hispana inmigrada a Estados Unidos. ¿Saben por qué? Precisamente porque nos creemos superiores, porque nos creemos mejores, porque decimos que los demás son indios. ¿De qué estamos hablando? ¿A alguien se les olvidó lo que son los siboneyes, los atabeyes? ¿A alguien se les olvidó? Para usted alegrarse de que alguien que ya ni siquiera se acuerda
de cómo era una calle, qué sé yo, en Guatemala, porque lo trajeron con 3 añitos para acá, y que siente y que ama este país, y que quiere lo mejor para este país, y que nos roba, y que nos mata, como si hacen muchos cubanos que tienen un estatus migratorio. Porque que nadie se le olvide que los cubanos somos los capitanes nacionales en este país en cientos de estafas. La inmensa mayoría de las estafas que dañan verdaderamente a este país tienen a cubanos detrás, o es que nadie se acuerda de eso. O es que no se acuerdan de que el fraude del Medicare, el fraude de los seguros, todo eso tiene a los cubanos, nos tiene a nosotros, a los paisanos nuestros, como los cabecillas, a nosotros no nos deportan. ¿Saben por qué? ¡Viva Castro, eh! ¡Viva Castro! Gracias a Castro todos tenemos aquí un estatus migratorio tranquilito, de lo más bonito, y me parece que es increíble lo que están haciendo. Yo creo que el día que los cubanos pierdan en este país todas sus prebendas migratorias, el día que no exista una ley de ajuste, el día que ya no existe una ley de pies secos o una política pies secos, pies mojados, yo creo que todo va a cambiar y vamos a ser un poquito más humildes. Te pido de que todos nosotros tuvimos en Cuba también una legión de indios y que si no, verdaderamente en nuestras sangres no hay una prioridad indígena, es porque los europeos, los españoles prácticamente los aniquilaron a todos, pero si no, fuéramos tan indios como ellos. ¿De qué estamos hablando? Hay una incultura gigantesca. Cuando usted le dice indio a un guatemalteco, a un mexicano, usted está desconociendo que esos indios, esos aztecas, esos mayas, esos incas, tenían una cultura gigantescamente adelantada, inteligentísima y con muchísimas virtudes que ojalá tuvieran hoy muchos cubanos. Y lo digo con vergüenza porque yo creo que ya alegrarse de que jóvenes puedan ser deportados de este país, jóvenes intachables. ¿Saben por qué? Porque DACA precisamente es para esos. DACA es para los que no tienen ningún récord criminal, DACA es para los que se han integrado o al ejército o a las universidades, los que entraron con menos de 16 años en este país. Señores, hay que ser muy miserable para alegrarse de que esos jovencitos los puedan deportar. Hay que ser muy bestia, hay que tener una condición humana muy, muy mala